Te voy a decir algo que pocos hombres se atreven a aceptar. Una mujer no te valora cuando la tienes cerca, sino cuando la pierde. Y no, no es porque sea mala, es porque así funciona su mente emocional. Cuando estás siempre ahí, disponible, escribiéndole, buscándola, demostrándole que harías cualquier cosa por ella se acostumbra. Y cuando algo se vuelve costumbre, deja de sentirse especial. Por eso, cuando un hombre finalmente decide darle espacio, algo cambia. No solo en ella, también en ti. Ella siente el silencio, siente el vacío donde antes había atención, mensajes y validación constante, y aunque no lo admita, le duele porque ese espacio rompe la ilusión de control que tenía sobre ti. Antes sabía que podía ignorarte un rato, y tú seguirías ahí. Sabía que podía probarte, confundirte, hacerte dudar, y aún así tú no te irías. Pero ahora, cuando te alejas sin drama, sin reclamos, sin avisos, su mente entra en caos. Y aquí está lo más interesante. Ese caos no es tristeza ni amor repentino. Es curiosidad, miedo y deseo mezclados. Curiosidad porque se pregunta, ¿qué estará pensando? ¿Por qué ya no me busca? Miedo porque siente que está perdiendo algo que creía seguro. Y deseo porque ese misterio, ese silencio tuyo, activa algo en ella que ningún mensaje puede lograr. Dar espacio no es una táctica, es un acto de respeto propio. Es cuando un hombre deja de rogar por atención y empieza a valorar su energía, y aunque muchos piensan que alejarse hace que ella se olvide, la verdad es la contraria. El espacio es el espejo donde una mujer se enfrenta a lo que realmente siente. Al principio puede parecer fría, incluso indiferente. Tal vez suba historias, sonría más, salga con amigas, pero en silencio, cuando está sola, su mente vuelve a ti. Empieza a recordar las cosas que diste por ella. Empieza a notar lo vacío que se siente no tener tu presencia asegurada. Y ahí es cuando ocurre algo poderoso. Ella empieza a extrañar no al hombre que la perseguía, sino al hombre que se fue. Porque cuando te alejas con calma, sin rencor, sin explicaciones, proyectas algo que muchas veces olvidamos: poder. El poder de no necesitar, de no suplicar, de no demostrar tu valor, sino dejar que se vea solo. Y ese poder, hermano, es lo que realmente despierta respeto y atracción. Así que sí, darle espacio a una mujer puede doler al principio, pero es ese mismo espacio el que le enseña quién eres tú y lo que ella perdió. 1. Primero se siente liberada, pero no por mucho tiempo. Al principio cree que ganó control, pero pronto siente el vacío. 2. Luego empieza a dudar de su propio poder sobre ti. Tu silencio la confunde. Ya no sabe si tú sigues ahí o si perdiste el interés. 3. Y al final, el que desaparece se vuelve irresistible. 1. Primero se siente liberada, pero no por mucho tiempo. Cuando un hombre se aleja, la mayoría de las mujeres no lo sienten como una pérdida inmediata, sino como una liberación. Sí, suena duro, pero es la verdad. Ella siente que puede respirar otra vez. Siente que tiene el control, que ya no tiene que responder mensajes, ni dar explicaciones, ni sentir la presión de alguien que la busca todo el tiempo. Y en ese momento se convence de que hizo lo correcto. Piensa, ya necesitaba espacio. Y durante los primeros días disfruta de su libertad. Empieza a salir más, a sonreír más, incluso a mostrar en redes que está mejor que nunca. No porque no le importes, sino porque quiere probarse a sí misma que puede estar bien sin ti. Es una forma de defender su ego, de no sentirse dependiente. Pero aquí viene la parte que nadie te dice: esa sensación de libertad es temporal, porque lo que en un principio parece espacio, con el tiempo se convierte en ausencia. Y la ausencia pesa, tu silencio se siente, tu falta de atención deja un hueco que ningún me gusta ni ningún plan puede llenar. Ella empieza a notar los momentos donde tú solías estar, las cosas pequeñas, los mensajes buenos días, las llamadas, los detalles. Y entonces algo empieza a cambiar.
Ese silencio que al principio parecía paz, se transforma en incomodidad, porque cuando un hombre estaba siempre disponible, ella se sentía segura, podía controlarlo. Pero cuando él desaparece sin drama, pierde esa sensación de poder. Y lo curioso es que no lo demuestra, no te va a escribir, no te va a llamar. De hecho, puede que se muestre aún más fría. Pero por dentro, su mente empieza a moverse. Empieza a preguntarse, ¿por qué ya no me busca? ¿Estará con alguien más? ¿De verdad se olvidó de mí tan rápido? Y esas preguntas son las que abren la puerta a la emoción más poderosa de todas, la duda. La duda la hace revisar tus redes, pensar en ti antes de dormir y recordar lo que tenía, cuando ya no lo tiene. Imagina esto, un día ella sube una historia esperando que tú la veas como siempre, pero pasan las horas y nada, tú no reaccionas, no escribes, no caes en su juego. En ese instante algo le duele, no porque te ame todavía, sino porque perdió el control que tenía sobre ti. Y es ahí, justo ahí, donde empieza el cambio emocional más profundo. El me da igual se convierte en curiosidad, la curiosidad en ansiedad y la ansiedad en deseo. Eso es lo que una mujer siente cuando tú das el primer paso para alejarte. Primero, se siente libre. Pero cuando nota tu silencio, esa libertad se convierte en un vacío que la hace pensar en ti más de lo que jamás admitiría. 2. Luego empieza a dudar de su propio poder sobre ti. Después de los primeros días de silencio, cuando ella ya se sintió libre, algo cambia en su interior. Esa sensación de control que tenía sobre ti empieza a desvanecerse lentamente. Y cuando una mujer siente que ya no puede predecirte, cuando deja de saber qué estás pensando o qué harás después, empieza a dudar de su poder. Durante mucho tiempo, ella sabía cómo funcionabas. Sabía qué decirte para que reaccionaras. Sabía que si se alejaba un poco, tú correrías detrás de ella. Sabía que bastaba una palabra tuya para que volvieras a buscarla. Y eso, aunque no lo admitan, les da una especie de seguridad emocional. No es amor, es control. Control sobre tu atención, sobre tu energía, sobre tus emociones. Pero cuando desapareces de esa dinámica, cuando no respondes con la misma emoción, cuando no caes en el juego, ella empieza a perder esa seguridad. Ya no puede leer tus intenciones, ya no sabe si aún te importa o si ya te cansaste. Y esa incertidumbre la desconcierta. En ese punto, su mente se vuelve un campo de batalla entre el ego y la emoción. El ego le dice, no lo busques, tú tienes el poder. Pero la emoción le susurra, ¿y si ya no vuelve? Ahí es donde empieza la verdadera confusión. Porque aunque no te lo diga, una parte de ella empieza a sentir miedo. Miedo de haber jugado demasiado, de haberte subestimado, de haberte perdido por querer tener el control. Y es curioso porque ese miedo no se muestra con lágrimas ni mensajes. Se muestra en silencio, en esos pensamientos que llegan sin avisar, cuando menos lo espera. En esas noches donde se pregunta si tú también estás pensando en ella, o si ya encontraste a alguien que no le dé el mismo poder que ella tuvo. Lo más fuerte es que no se trata solo de ti, se trata de lo que representas. Cuando dejas de buscarla, dejas de alimentar la parte de su ego que necesitaba atención constante. Y sin ese alimento, su autoestima empieza a tambalearse. Empieza a cuestionarse si realmente era tan deseada como pensaba. Empieza a comparar cómo era contigo y cómo es ahora. Y aunque intente distraerse, algo dentro de ella siente que perdió algo importante. En ese momento tú ya no eres el que necesita. Eres el que ella no puede descifrar. Y eso, para una mujer acostumbrada a tener el control, es lo más incómodo que puedes sentir, porque el poder que una vez tuvo sobre ti, ese poder que le hacía sentirse segura y deseada, ahora está en tus manos. Y lo más irónico es que no hiciste nada. Solo te alejaste, solo guardaste silencio, solo empezaste a enfocarte en ti. Y eso, esa calma tuya, esa indiferencia tranquila, es lo que más la descoloca, porque el hombre que antes reaccionaba, ya no está. Y el hombre que se queda en silencio, sin buscar,
sin insistir, es el que termina dominando el juego sin jugarlo. 3. Y al final, el que desaparece se vuelve irresistible. Aquí es donde todo se invierte. Cuando tú te alejas de verdad, cuando tu silencio ya no es una estrategia, sino una consecuencia de tu paz, ella empieza a verte distinto. Ya no como el hombre que siempre estaba disponible, sino como el que tuvo el valor de alejarse. Y eso, aunque suene injusto, te hace más atractivo. Pero seamos honestos, la mayoría de los hombres no llegan a este punto, porque apenas sienten que una mujer se enfría, corren detrás de ella. Le escriben, la llaman, se justifican, se humillan. Y ahí es donde lo pierden todo. No por lo que dicen, sino por lo que transmiten. Necesidad. Y la necesidad es lo contrario del deseo. Mientras más desesperado estás por recuperar algo, más rápido se aleja. Y es que muchas veces los hombres no entienden que el poder no está en insistir, sino en retirarse con dignidad. El silencio no es castigo, es respeto propio. Es decirle al mundo y a ti mismo, no necesito rogar para que alguien vea mi valor. Cuando logras mantener esa distancia sin odio, sin drama, sin buscar validación, algo cambia en ella. Empieza a recordar quién eras cuando no estabas obsesionado con complacerla. Empieza a comparar al hombre que se arrastraba con el que hoy camina con calma. Y ahí es cuando te vuelve a mirar, con deseo, con curiosidad, con respeto. Pero escucha bien esto. No se trata de hacerte irresistible para ella. Se trata de volverte irresistible para ti mismo. Porque mientras tú sigas buscando amor desde la necesidad, vas a repetir el mismo ciclo una y otra vez. Te vas a seguir entregando a mujeres que solo valoran tu ausencia, no tu presencia. Y aquí va la crítica que muchos necesitan escuchar. Los hombres de hoy se han olvidado de su centro. Dependen emocionalmente de la aprobación de una mujer. Y cuando esa aprobación desaparece, se derrumban. Eso no es amor. Eso es vacío. Y hasta que no empieces a llenarte tú mismo, seguirás atrayendo relaciones donde te ignoran hasta que te vas. Desaparecer no es un truco. Es una consecuencia de entender tu valor. Es mirar a una mujer a los ojos y saber que no necesitas convencerla de que se quede. Porque el hombre que se respeta no mendiga atención. Y cuando una mujer ve eso, cuando ve que sigues avanzando, creciendo, disfrutando sin ella, es ahí cuando realmente te desea. No porque quiera volver a dominarte, sino porque siente que perdió algo que no se consigue todos los días. Un hombre con paz, con límites y con propósito. Así que sí, al final el que desaparece se vuelve irresistible, pero no porque desapareció de su vida, sino porque volvió a aparecer en la suya propia. Voy a decirte algo que muchos no quieren escuchar, pero si lo entiendes, nunca volverás a ser el mismo hombre. No es que las mujeres cambien cuando tú desapareces. Es que tú dejas de ser el hombre débil que ellas no respetaban. Y eso lo cambia todo. Sí, duele alejarte. Duele guardar silencio cuando quieres hablar. Duele no buscar cuando todavía sientes algo. Pero el dolor que sientes ahora no se compara con el que vivirías si siguieras siendo el hombre que se entrega a quien no lo valora. Ese hombre que espera mensajes que no llegan, que revisa redes buscando señales, que confunde amor con atención. Hermano, ese hombre tiene que morir. Porque la verdad es simple. Una mujer solo empieza a verte como hombre cuando ve que no te destruye perderla. Y esa frase puede sonar dura, pero es la realidad emocional que casi nadie se atreve a admitir. El respeto no se pide, se inspira. Y se inspira cuando tu energía no gira alrededor de una sola persona, sino alrededor de tu propósito. El espacio que le diste a esa mujer no fue una pérdida, fue un renacer. Ese silencio que ella ahora siente, esa ausencia que empieza a dolerle, es el reflejo de la nueva versión de ti. La versión que ya no busca amor desde el miedo, sino desde la calma. La versión que ya no ruega, sino que elige. Y si te soy honesto, esta es la parte más poderosa. Cuando tú realmente cambias, muchas mujeres van a intentar volver. No porque te amen de repente,
sino porque sienten tu energía diferente. Ya no eres predecible, ya no eres débil, ya no estás disponible como antes. Y esa diferencia es magnética. Pero esta vez tú decides. Tú eliges si dejas entrar o si sigues tu camino. Y aquí viene la declaración más controvertida de todas. El amor de una mujer no se pierde cuando te vas. Se pierde cuando te quedas rogando. Porque cuando te quedas después de que te faltan el respeto, después de que te ignoran, después de que te hacen sentir pequeño, tú mismo enseñas que tu valor es negociable, y ningún hombre con propósito negocia su valor. Así que si estás pasando por eso, si sientes que tu silencio está siendo malinterpretado, o si dudas de haber hecho bien en alejarte, quiero que comentes abajo. Cuéntame lo que estás viviendo, lo que sientes, lo que estás aprendiendo. Quiero leerte, quiero hablar contigo, porque este canal no es solo para soltar verdades, sino para crear hombres despiertos, fuertes y conscientes. Recuerda esto, tú no fuiste el problema por amar, solo lo fuiste por amar sin límites. Y a partir de hoy, eso se acabó, porque el verdadero hombre no busca ser entendido por una mujer, busca entenderse a sí mismo.